Muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en su canal con mucha energía. Como siempre, no nos vamos a cansar de mencionarles, estamos con el objetivo sincero, el objetivo bastante positivo de poder traer a invitados que nos puedan ayudar, no solamente a la colectividad, en temas de temas profesionales, de temas académicos, sino también que puedan coberturar aspectos multidisciplinarios del día a día, de la realidad nacional, ¿no? ¿Y que por qué? Porque nosotros tenemos en el país, digamos, muchos problemas. En el mundo está en estos tiempos girando, los que seguimos las noticias, de lo que está sucediendo a nivel geopolítico, geoeconómico, a un orden distinto, que seguramente en el año 2030 habrá un punto de inflexión grande, si no es antes y si no los está viendo ahora. Y entonces nosotros necesitamos informar a la colectividad, informar al ciudadano, informar al peruano de a bien, con temas que van a ser necesarios, que son temas que nos van a fortalecer para poder afrontar esas nuevas realidades, para poder comprender, ¿no?, que con el mensaje de las personas que tienen experiencia, vamos a poder formularnos también un grupo, un conjunto, ¿no?, de conocimientos que nos van a servir como herramientas para poder lograr soluciones, para lograr alternativas a los problemas. Multidisciplinariamente, multiculturalmente, multidimensionalmente, vamos a poder de alguna manera encontrar el camino a tantos problemas. En esta oportunidad vamos a hablar de la educación como un factor clave para el desarrollo nacional. Entonces se encuentra con nosotros en el estudio, a quien le damos la bienvenida, al ingeniero Luis Palacios. Él es un viejo conocido de la casa, un hombre muy experimentado en los aspectos académicos, ¿no?, y también en los aspectos de campo. Ya lo podremos gozar en esta entrevista, en este episodio, al cual le vamos a pedir que nos dé sus primeras palabras. ¿Cómo está, estimado ingeniero Luis Palacios? Bienvenido a su casa, a este estudio de Con Mucha Energía. Muy bien, buenas noches ante todo, Roberto, gracias por la invitación y encantado de alguna manera en poder socializar, sensibilizar de alguna manera a través de tu canal y esperemos que de alguna manera pueda llegar a la mente de los peruanos, a quienes tratan en lo posible de tener una idea global de lo que está sucediendo, lo que viene pasando en el país, ¿no? Y en ese sentido nos honramos también de haber recorrido unos tramos en el forjamiento de ser mejores personas y sobre todo profesionalmente. Entonces, en el campo, por ejemplo, de lo que explicamos y conversamos sobre respecto a la educación, es un tema tan importante saberlo enfocar y bueno, me tocó, dijimos, el privilegio de seguir un doctorado en educación, de estar con varios compañeros directores a nivel nacional, funcionarios, donde primeramente lo que se hizo es recibir sus apreciaciones, su mirada de cómo ha sido la educación, sus experiencias, esa fase que viene incluso de la parte de política que de alguna manera se asoma en nuestro magisterio, de la forma como se ha venido evolucionando en nuestros últimos 40, 50 años, lo hemos vivido, parte de eso. Entonces, escucharlos y comprender, ¿no?, la educación peruana, cómo se ha forjado. Y es que lo que encontramos después que heredamos una educación del imperio incaico, donde solamente la nobleza, el inca, sus cortesanas, todas, tenían la mejor educación. A ellos había un privilegio de darles los mejores conocimientos de esa fecha. Y al pueblo, a la que está abajo, pues no le llegaba la educación.
Entonces era un tipo de educación clasista orientada más a privilegiar los estatus de alta, digamos, de alto nivel, que se asocian básicamente al Inca, ¿no? Al que en ese momento ejercía el dominio. Qué interesante ese enfoque, disculpa que te corte, pero es la primera oportunidad, ¿no? Y esto no ha sido coordinado off the record, ¿no? No, para Pero, nada. pero qué interesante remontarnos hasta esas épocas como para poder ahora, y seguramente lo vas a explicar muy bien, comprender nuestra realidad, porque de eso se trata en este episodio. Exacto, conocer primeramente nuestra partida de nacimiento, nuestros orígenes, es un privilegio. A veces uno lo escucha a quienes lo relatan duro, palabras encontradas, vivencias, cosas, pero lo importante es saber entenderlos y escucharlos. Entonces, cuando ya dejamos la fase del imperio incaico y pasamos a un tema ya virreinal, luego colonial, entonces vemos que también ya se va orientando, vienen los conquistadores, viene España, y la educación va tomando un tono más, digamos, europeo, ya un poco más la educación de términos laico, religioso, ya tenía unas Hay un orientaciones. proceso, claro, en términos muy macros, de evangelización ¿no? Correcto, de estas tierras. exacto, y tú encuentras pues haciendas, tremendos latifundios, todo donde el privilegio era de que la parte dominante imponía el tema de educación a través de la religión, y ahí se enseñaba matemáticas básicas, religión, unas cosas de defensa, a un tema de cultivo, unas cosas, pero ya venía cambiando un poco en ese tiempo. Y de ahí ya llega la época ya republicana, donde ya aparecen ya una forma de orientación más a que la educación sea ya por etapas, de acuerdo a las edades. Y ahí viene inicial, primaria, secundaria, ¿te acuerdas? Ya, y que después ha tomado otros nombres, ¿no? Pero ya se ha ido y ha sido Y la época perfeccionando. republicana la podemos distinguir en algún periodo en particular, Algo de 1900, 1850, más o menos, 50, 1850. sí, por ahí. Ah, mira. Por ahí, y de ahí ya, a partir de 1900 para adelante, ya toma un tono más, digamos, institucional. Ya se fundan, bueno, la Universidad de San Marcos, que es la más antigua, ya estaba, y vienen ya otros componentes que ayudan, y comienzan a privilegiarse la educación primaria, secundaria, incluso llegan los institutos, la parte normal de educación, y se va tratando de mejorar conforme pasan los años, y es ahí donde ya empieza ya el reto de entrar ya en nivel superior y superior universitario. Luis, eh, yo he escuchado, somos ingenieros, pero hay algunos ingenieros que un poco tienen más, digamos, dominio de las disciplinas, digamos, amplias y transversales como tú. Pero, por ejemplo, cuando a veces uno hace un repaso en algunas lecturas, uno ha escuchado por ahí este tema de las sociedades intermedias, es decir, porque en realidad las instituciones que están, digamos, aportando valor con la educación, como las universidades, los conventos o toda la parte eclesiástica que Los manifiesta su poder con seminarios, los todo, seminarios, con la religión, en algún momento se institucionalizaron en la vida de la sociedad, en la vida ya sea de colonial, republicana, y esas instituciones comenzaron a darle forma a un Estado, ¿no? A un Estado. Entonces, pero esa institucionalidad que seguramente vamos a conversar un poquito más adelante porque está resquebrajándose también. Esa institucionalidad, digamos, también el aporte de esa institucionalidad en la educación ha sido fundamental. definitivamente. El tema institucional pasa por forjar una estructura, una parte organizacional que va para lograr objetivos, metas. Y una de las misiones y visiones que ahora tenemos está enmarcado incluso
en la ley universitaria 3022.0. Entonces, de alguna manera vemos que hay un avance, ¿no? Definitivamente. Y el hecho de que por la parte institucional nacional y luego camine con la parte institucional pero privada, también han tenido un camino, digamos, de actualización y cada uno basado en sus reglamentos, en sus propios códigos éticos, en esa parte normativa interna. Entonces, eso ha ayudado para el proceso organizacional. De muchas universidades también, públicas y privadas, han avanzado muy bien en esos aspectos. Y eso es lo que tratamos en sí de imitarlo mejor, replicarlo mejor. Entonces, de ahí que ese traslado ya durante el proceso de 1940, 50 al 70, ya obedecía un panorama para que el sistema educativo y la parte institucional universitaria se abra al mundo, esté en posibilidades de globalizarse, porque ya el proceso de sistematización, el proceso de educación, el NUUC, el tema que se desarrolló hace menos de 15 años, y fíjate que ese tema de los cursos en línea masivos nació no necesariamente en Estados Unidos, Y no sino necesariamente. fue en España, en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo leí un artículo científico que encontré en el 2017, donde imagínate, dos ingenieros, un ingeniero de comunicaciones y un ingeniero electrónico, y comenzaron a trabajar en la universidad y sacando los datos de los cursos en línea, de los alumnos y profesores, y encontraban varias variables: la deserción, el abrir las cuentas, el entrar a la biblioteca, el asistir, el intercambiar, la calidad de los trabajos. Entonces, todo el proceso de algoritmos que se fueron perfeccionando, eso nació de Y eso España. fue en los años Sí, 60, aquí nomás menos ¿no? de 20 años. Hace menos de 20 años. Sí. Y ¿sabes qué? Estados Unidos, la Universidad de Yale, Harvard, contratan a esos ingenieros. Les invitan, los llevan. Ahí está en el artículo. Bueno, Me encantó. Estados Unidos siempre 2017. Y me encantó porque está en Scopus, cuartil 2, y lo escribe el ingeniero de telecomunicaciones, escribe la experiencia. Qué bonito. Y dice, ¿no? Ellos tenían 1.500, 1.400 estudiantes y Harvard tenía esa cantidad hace menos de 20 años. Imagínate luego, después de 10, 15 años tenía 1.400.000. Entonces, le debe en gran parte porque fueron, al ver que era un buen proceso de enseñanza, de aprendizaje, pues llegan allá y más bien dedican más tiempo, los contratan. Pero la idea no necesariamente nace ahí en un país. Nace, pero el otro lo sabe, Claro. lo aprovecha mejor. Bueno, Estados Unidos siempre ha sido su característica, entonces contrata a los mejores. No, y eso es parte del proceso. Claro, parte del proceso. Así es. Ahora, y entonces, pero ahí todavía no acaba la evolución de la No, de la educación. esa es una parte porque imagínate todo lo que hemos pasado en el 2019 y el punto de quiebre con la pandemia. Entonces, lo que en Perú se tenía que sistematizar, entrar al proceso de aprendizaje en educación, nuestros docentes, nuestras instituciones, en un tema de estar digitalizado, de estar coberturado en forma red virtual, todo, era un proceso de 3 a 4 años. Sin embargo, tuvimos por la pandemia en un año, año y medio. Y ahí has tenido cierta experiencia, por ejemplo, de cómo se logró así en tan corto plazo desarrollar infraestructura para ello, Sí. Lograr tener las licencias que se necesitan también para ello. Sí. ¿O hay algún desarrollo nacional que tú conozcas que haya servido para ese proceso? En este doctorado que acabo de culminar en sistemas en San Marcos, me tocó hacer un trabajo de la evolución y desarrollo de los parques tecnológicos en Latinoamérica. En ese tiempo era presidente del CONCITE, director ejecutivo, doctor Igor Aguilar, fue mi docente. Y me tocó y
Y bueno, dije el título, averigüé, Scopus, Web of Science, ya vi revisar, y bajé la información. Imagínate leer los artículos y habían unas cosas maravillosas. ¿Cómo Brasil empieza? Con Carlos Enrique Cardoso en el año 1985. Y socializa, primero qué cosa, el uso del Internet. La primera Linux. Las primeras señales. En Latinoamérica. En Latinoamérica, en Brasil. Entonces, se masifica el uso, en otra palabra, técnicamente se socializa mejor y desde un punto de vista, el enfoque privado pasa a ser un poquito más masivo, ¿no? De uso democrático en todas las esferas. Y rinde sus frutos, porque luego comienzan a avanzar en educación, forjan la educación. Los lugares rurales se concentran, vienen, ya se integran. El modelamiento ya es más integrado. Y el factor de educación comenzó a crecer. Y las universidades también, los institutos tecnológicos. Imagínate, en ese tiempo tenían 5 o 6 parques tecnológicos en el 90. Y ahora tienen 78. Perú no alcanza ni los 5, y de ellos 3 están en proceso ya. ¿En qué consiste un parque tecnológico? Así si lo puedes detallar. Sí, un poquito de profundidad. El parque tecnológico es un área donde concentra las principales, digamos, inteligencias en cuanto a desarrollos empresariales, a temas de empresas. Pueden ser varios tipos, pero ahí se concentra y se da la calidad de los servicios. Entre ellos saneamiento, agua, electricidad, red, cobertura, vías de comunicación, vías de integración, capacidad de atención en distribución, ¿Y en eso transporte. es gestionado por la academia o por digamos, un conglomerado de sponsors privados? O como sea, o sí, como fuera. Roberto, la necesidad está en el campo, y como le decimos a nuestros alumnos, ustedes nos traen nuestras necesidades en las universidades y ellos vienen y nosotros filtramos y ayudamos y hacemos el proceso para que su tesis siga, o su proyecto, la movilidad o el posgrado siga. En este caso que me comentas, la idea está genial porque así nace. El sector privado tiene que impulsarlo. Roberto, el sector privado es el responsable aquí. Por ejemplo, yo tengo la experiencia, muy poca respecto al tema, por ejemplo, de esto que está... o sea, la experiencia histórica uno la puede leer en los libros, pero lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, es que esa desvinculación de la academia con la industria, que es muy notoria en Perú, no es tan notoria, por ejemplo, en Chile, seguramente en Brasil, porque, digamos, de alguna manera, la empresa, la industria recurre a la academia. Entonces ahí es donde yo quería justamente aclarar ese tema, es decir, esos parques tecnológicos motivados por la academia, o que puede ser también con esfuerzos privados, ¿no? Se vinculan entonces Así es. al quehacer nacional. Claro, y ahí es donde la inversión privada mira con, por ejemplo, esa experiencia que te comento de Brasil, vio con esas expectativas, abrió sus mentes, abrió su mirada expansiva de ir más allá. Entonces la academia obviamente vio con buenos ojos el Ministerio de Educación a través de sus ministerios, nivel universidad, institutos, educación secundaria, primaria, todo lo que tiene, lo vio con buenos ojos porque se integró, o sea, conversaron y entendieron que la única manera de ir y ser felices y hacer las cosas bien era integrándose. Y el doctor que te hablo de Concitec, no solamente a eso, a ese trabajo de ver los parques tecnológicos me pidió hacerlo, sino que me dio otro trabajo más de final para cerrar el tema, porque era innovación y desarrollo de tecnologías. Ese era el curso. Y me pidió que hiciera una presentación final de lo que es la felicidad. La felicidad. La felicidad, fíjate. Yo me extrañé también porque dije, muy novelístico, muy romántico, y hay que verlo. Y dice que en Perú la región más feliz es Huancayo. Mira, y te digo que, ¿por qué lo asociamos con esto de la inversión privada y los parques tecnológicos?
Porque es bonito comentar, hacerte saber que fíjate, buscando, haciendo minería de datos, búsqueda de información en inteligencia artificial con preguntas ahí. No te miento que ya estaba agotado hasta que por ahí salió y encontré el paper. Un paper hermoso de 17 páginas, 137 referencias bibliográficas, 2019, de un economista y joven. ¿Qué había hecho? Había desarrollado un cuestionario y había puesto preguntas relacionadas a la parte, primeramente a la parte del talento humano, la parte cognitiva, la parte de satisfacción personal. Luego el tema material, la parte de sus logros materiales. Luego tenía la familia, luego tenía el tema laboral, luego las relaciones interpersonales, el ego, el primero, el segundo ego, autogobierno. Son temas tan importantes y desarrolló el cuestionario y así lo socializó con las mejores universidades del mundo. Tuvo buenos contactos, ¿no? Y tener el balance correcto de lo que has mencionado, ¿no? O sea, logros, la familia, el entorno laboral, la socialización, gestan pues a una, o pueden desarrollar una personalidad que es satisfactoria para cualquiera y entonces al final eso le despierta la felicidad. Entonces, cuando yo revisaba, te comento, el paper, iba pasando la parte estadística, porque bien bonitas las figuras, todo, ¿no? Increíble, ¿no? Y mirando y al final sus conclusiones, trabajos futuros, todo, imagínate, él llegaba a concluir, fíjate, así, en sencillo, en limpio, sus cosas, ¿no? La felicidad la había focalizado en tres grupos, de corto, mediano y largo plazo. Fíjate, ya la había ubicado como economista. Y en la primera parte es, por ejemplo, felicidad lo relacionada con la respuesta. Decía, bueno, mi primera felicidad es esto, por ejemplo, me saco una tarjeta de crédito, me voy a una fiesta y me siento bien, me voy a un recorrido turístico y me siento bien, lo disfruto, pero de corto tiempo. Mediano plazo, por ejemplo, lo que hacer una maestría, hacer una especialización, tener un proyecto de 2, 3 años, más o menos. Te da satisfacción y te cubre las necesidades, básicamente económicas. Y la de largo plazo, que es básicamente el tema de forjar instituciones sólidas, compromiso, más allá de 5 o 10 años, dejar algo, claro, un legado. Un legado. Claro. Y él resumía al final que simplemente la felicidad era cuando la persona siente que su paso por este mundo ha sido productivo y se forja en resultados, en dejar algo bueno, constructivo. Me pareció lindo, bonito, ¿eh? Qué interesante, qué interesante. Y acá solamente la curiosidad, porque creo que o si se cerró bien no lo entendí, pero en Perú, ¿qué parque tecnológico hay desarrollado ahorita? Para decir un nombre. Por ejemplo, hay 3 acá en Lima. Uno el de Villa El Salvador, otro el de Pachacama y un tercero el de Los Olivos, San Juan del Lurigancho. ¿Quién los administra? ¿Quién los gestiona? Esos son, por ejemplo, iniciativas privadas que se asocian y de alguna manera ya están buscando acercamientos. Yo tengo entendido que con las universidades, ¿no? Pacífico, de Lima, privada de ciencias, incluso la UNI, San Marcos, o sea, tienen ya su... Y ahí han formado los famosos incubación de empresas también. Etapas pre-incubación, incubación y post-incubación, están trabajando. Pero a nivel científico tienen, o sea, en otras palabras, la madre de la incubación es la universidad. Claro. Esa es la madre, o sea, y es cuando tienes una criaturita chiquita y ya la organizas en la universidad y le dices, ya quiero que salgas al mundo. Entonces va recién dando sus primeros pasitos, 2 en su cuerpecito y sale a caminar y
y la madre de la universidad lo mira de lejos para que no se caiga y siga. Este es un proceso biológico que se relaciona con sistemas y con las empresas que es bien importante. Qué interesante lo que nos mencionas, ¿ah? Y con qué pasión lo refieres. Y es que, mira, es una envidia sana cuando, por ejemplo, hay un problema en alguno de los sectores, en alguna actividad económica, por ejemplo, y me refiero, por ejemplo, a nuestro país vecino Chile. Ellos, y ahí tengo algunos amigos que me dicen, y ese problema que ha habido en esta cadena de valor de tal industria, etcétera, le hemos consultado a la Universidad de Chile, o le hemos consultado a la Pontificia de Chile, o le hemos consultado a la Universidad de Antofagasta. Siempre tienen un contacto así como tú dices, así. Entonces, pareciera que están esas universidades, digamos, primero, empleando bien su tiempo y, digamos, No, tienen una mejor relación una mejor relación. institucional. Y mira, déjame advertir ya una experiencia que es, por ejemplo, en el 2010, el problema que tuvo Chile con el tema este del terremoto de 7.8 en escala Richter, que Claro. dejó 500 muertos y mucha destrucción. Comparativamente en la misma escala con Haití, casi en esas fechas, pero allá fueron 500.000 personas fallecidas y casi con la misma intensidad. ¿Te das cuenta? Mientras se muere uno por un impacto fenomenológico en Chile, 500. Y el tema es vulnerabilidad. El tema es no saber gestionar los riesgos. Entonces, regresando a la pregunta que me comentaste sobre el tema este de la academia en Chile, ¿por qué ese? Envidia sana. Porque es... Entonces, cuando hubo este problema y le llamaron reconstrucción, por si acaso reconstrucción es un tema científico, es un tema tan profundo que acá ha sido tan mal interpretado, y desde adicionarle reconstrucción con cambios es desvirtualizar, es desnaturalizar el proceso científico mismo de la reconstrucción. Entonces, en el Perú, por el tema de Pisco, por el tema del fenómeno del Niño, todo, no hubo un proceso de reconstrucción pegado a lo que sí tenemos una ley que nos rige, la 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, pero nunca se ha institucionalizado ni se ha liderado correctamente. El presidente es el que toma la batuta, el premier es el secretario, y en cosas así, porque es el liderazgo el que está de por medio, pero nunca se ha hecho. Entonces está mal orientada. En cambio en Chile sí se hizo. Invirtieron 30.000 millones de dólares para reconstruir Chile. Y no te miento que todo el mundo está con las cuentas claras, 27.000 millones, todo rendido. Entonces, Sí, pues. se puede hacer. Claro, se puede hacer. A veces parece mentira, ¿no? Uno piensa que las instituciones tienen vida, sí, es correcto, ¿no? Pero a esa vida le da el capital humano. Entonces, lo más valioso en una sociedad es su capital humano, es su gente de bien, ¿no? Porque a veces, ahora, bueno, no es el momento para hablar de que nuestra sociedad después está un poco roída por el tema de la corrupción y todas estas cosas, y en Perú, como estás viendo ahora, con tanta inestabilidad política y tantas cosas. Pero a las instituciones las manejan las personas. Definitivamente. Y si no hay personas de a bien, o si no hay buenos ciudadanos formados, es gestión, ¿no? Entonces no se va a llegar a una buena humano. gestión. Es gestión, talento humano. Y entonces, tenemos talento, es tan inteligente el profesional. El tema es de que debes encarrilarte en hacer las cosas, donde te enseñan, hay un aprendizaje y está la academia de por medio y la familia y los valores. Claro. Entonces, lo que sucede allá afuera, ese es un tema que tenemos que trabajar, y en educación. Entonces, educación es fundamental, porque ahí es donde emerge, y tenemos que volver un poquito al tema de identidad nacional. Acuérdate, valores, identidad nacional. Un nacionalismo sano que permita respirar y dormir tranquilo en un país libre y en democracia. Claro.
Pero ese es un tema sano para hablar mucho. Claro, tú has antes comentado la evolución así en muy cortito tiempo, pues, ¿no? Desde de la educación que empezó en los incas, se diversificó ya, digamos, a nivel republicano, o se, digamos, se institucionalizó mejor, pero en todo ese devenir es importante también hacer un reconocimiento de que nuestra república no se logró formar bien, pues, ¿no? ¿No? O sea, no está conformada, nunca se logró formar, parece. Hubieron algunos vacíos y ¿No? digamos que unas desavenencias, digamos que intentonas o unos momentos que petardearon o de repente hicieron un poquito tambalear los procesos de mejorar las estructuras de la sociedad. Sí. Entonces, en ese sentido, nos hemos demorado, nos hemos golpeado, pero sí, yo tengo mucha fe y te lo digo Claro, con todo mucho así. optimismo. Ahora, el tema, por ejemplo, de equidad, el tema de la mujer es fundamental. Miren, nuestras universidades ya en carrera de ingeniería, la mujer ya pasa a entrar en un 57% de ingeniería, Y biotecnología, industrias alimentarias. claro, Mira, sí, sí, sí. Ahí entonces, ese ha sido el fuerte de nuestras damas. A ver, yo te puedo decir, tú has estudiado en la Universidad de Piura, ¿no es cierto? ¿Cómo claro, estaban ahí equilibrados los géneros ahí estaban en tu casi, época? estaban 57-43, pero se invertido ya. Y Claro. ahora no más damas, damas. Acá en la uni, bueno, en mi facultad siempre han habido más varones, pero en las facultades, por ejemplo, de química, de textil, había otra carrera más, Ya tenía más, había más damas. más, Más más damas. participación en género Bueno, femenino. y entonces en ese sentido, aprovechando también tu experiencia y la entrevista de Simón Luis, y siempre en el ámbito de la educación, hablemos un poquito entonces de cómo también ha evolucionado la ley universitaria. Porque Ah, qué bueno. en realidad ahora tenemos una institución, por ejemplo, como que se denomina SUNEDU, y digamos a veces hay una percepción de la sociedad y que a veces los medios de comunicación la exhiben porque a lo mejor ese es el punto, digamos, más mediático, es el punto tal vez más sensible de lo que significa SUNEDU respecto a una especie de supervisión, de requisitos que tienen que cumplir las casas de estudios y que algunas no cumplen y que por lo tanto las penalizan. Siempre el elemento disuasivo de penalizar, me parece a mí, nunca ha dado resultados con relación a cambiar la conducta de alguien, ¿no? Pero, digamos, es una forma, ¿no? Es parte de una lógica. Y entonces, bueno, off the record conversábamos un poquito y traíamos alusión al general Mora, quien, digamos, él se propuso, creo que fue delegado para que haga una cierta reestructuración de la ley universitaria. Sí. ¿Qué ha cambiado de antes a ahora? Porque los medios tecnológicos, incluso las metodologías educativas, el conocimiento en general, las posibilidades de tener información por doquier, ha hecho que toda esa estructura haya cambiado. Y entonces las universidades ahora tienen que tener muchos requisitos que obviamente las obliguen digamos, a concatenar todas esas nuevas virtudes para que el esfuerzo sea válido. ¿Cuál es tu experiencia? Entonces, mira, ahí Roberto, has tocado algo tan importante, la ley SUNEO, ¿no? Ingresando en los primeros años de doctorado, sobre todo en sistemas en epistemología y la investigación científica y un curso de actividades cognitivas, tocó desarrollar la doctora, que fue la que dirigió el curso, lo llevó adelante. Me pidió hacer a grupos de trabajo, pero a mí me individualizó y como ya traía uno o dos doctorados, tenía más experiencia, me dijo, por favor, me puso la ley SUNEDU en el escritorio y me dijo, doctor Palacios, ayúdame por favor, quiero saber desde su perspectiva la ley, cómo una mirada, pero desde su punto de vista. Una decodificación. O sea, dibujarla.
para que se pueda entender, porque ella tenía dificultades. Claro. Entonces me tomé el trabajo y comencé a decodificar, a deshilachar los objetivos, todo lo que había, todos los, los capítulos, todo, y los comencé a trabajar, mira. Y miraba, revisaba, reflexionaba, veía, comparaba con lo anterior, con otras incluso universidades, un caso la de Chile y Colombia, y veía, ¿no? Y le comentaba, entonces, ya nosotros habíamos llevado en educación lo que es neurociencias, un tema de psicología cognitiva, también el doctorado también se llevan cosas de medicina, de temas de inteligencia emocional mucho, y te permitía también tener ciertas aperturas a poder deshilachar mejor y sobre todo entender desde qué perspectiva los profesionales le fijaron la mirada a la ley cómo. Entonces, ahí vienen tres momentos. Los artículos científicos de Scopus, cuartil 1, las mejores, las introducciones, ¿verdad? Tiene tres momentos ahora, Roberto. El primer momento que se señala en artículos es qué es lo que se ha avanzado hasta la fecha, cuánto hemos avanzado, qué es lo que tenemos, cuál es la información científica, la más valiosa, el primer momento. El segundo momento es lo que tenemos ahora, qué pensamos de alguna manera sea lo que se presenta, lo que tenemos, el abanico de posibilidades, y de ahí escoger lo mejor. Y el tercer momento es lo que tú dentro de ese proceso aportas, contribuyes, cómo le das una mayor cuota de sacrificio, de valor agregado, una cuota de majestuosidad o una cuota de valor, de peso en oro o esmeralda o lo que quieras. Entonces, esos tres momentos se miran. Y es ahí donde poniéndole entonces había sido desde un punto de vista con una mirada eminentemente en el momento de post-desastres o un enfoque reactivo. O sea, lo primero que viene es hacer, propongo esto, y las medidas disciplinarias de sanciones estaban bien reflejadas. ¿Y dónde estaba, digamos, la falta? Que me disculpe el general Mora, porque pertenecemos también al Ministerio de Defensa, pero es una opinión sana y Claro. constructiva y sobre todo académica y tecnológica, como te decía. Entonces, ahí me parece que le falta el ingrediente. ¿Cuál es el ingrediente? Ese ingrediente académico, de investigación científica, de tecnología, los sistemas de información, gestión de calidad. Y mira, y fíjate que estaban con el ISO 9001-2015. Y ahorita ya estamos con el 21001-2019 y ya hay otros más. Entonces, se tiene que actualizar, pero como trabajo ya dimos ese gran paso. Ya se enfocaba. Y que las universidades lo adopten y lo adapten, ahí viene un poco el tema, porque mucho es que ellos tienen que entender que la universidad tenía que mejorar los estándares de calidad para poder competir, para poder salir, porque hay una normatividad, el International Standardization Organization, el ISO está de por medio, tenemos que cubrir normas. Y esa posibilidad de cubrir normas, de cumplir requisitos, de exponernos al mundo ya, digamos, alineado con, digamos, seguramente estándares internacionales, ¿no? Hace posible también que las universidades puedan ascender, nuestras universidades, Así en los es. rankings. Totalmente. ¿Sí? Se ha dado un salto cuantitativo importante en participación de producción científica, tecnológica también, en cuanto a escrituras, a literatura. Claro. Ya ha asomado, ya ha levantado, pero necesitamos, es insuficiente. Lo más sano, Roberto, es actualizar la ley. Traer un tema de
de darle ese proceso, esa afinación y refinación, se tiene que hacer. Porque la mirada del Congreso para esos temas pienso que es muy corta. Entonces ahí sí tenemos que apelar a lo mejor que tenemos del talento. Y es llamar, o sea, no los que más saben probablemente, pero sí el liderazgo es tan importante para tener claro lo que quieres hacer. Claro. La ley te dice qué quieres hacer. El reglamento te dice cómo lo vamos a hacer, pero la parte operativa y aplicativa, ese es lo más importante. Entonces eso hay que asociarlo. Pero, a ver, hay algo que tal vez no entendí, no capté bien. Cuando tú dices acá algo que le faltó a la ley Surero es poderle más énfasis a los aspectos de mayor investigación académica, científica y tecnológica. Pero los ratios que recogen no es que, digamos, hay más producción de papers, de tesis, de doctorado. Esa es una parte nomás. Esa es una parte, es un avance, es una muy buena referencia. ¿Y o sea, a qué te refieres cuando dices faltó lo de la parte científica? Un CONCITEC más... Que le dé a las universidades la posibilidad de generar mayores convenios, intercambios, pasantías, actualización de sus docentes. Eso no se lo establece como ratios. No tanto está, o sea, no le dan mucha importancia, pero es parte del globo universitario. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate en una oficina que tenga personal administrativo tan competente, que sepa digitalizar, que sepa salir, que sepa sacar lo que estamos haciendo, así que sepa integrar, modelar. Entonces ayuda mucho y lo docente eleva el nivel. Y esa producción científica se basa en eso. Bien. Y entonces, desde tu punto de vista, desde tu óptica, hay universidades privadas, empecemos con las privadas, que avanzan bien, tienen su respaldo incluso hasta financiero, ¿no? Importante, y digamos son más ordenadas. Sí. Entendemos que también hay menos, de alguna manera, esto que denominamos pues un poco la politización que a veces, o la ideologización que a veces también doctrinización que a veces todo ese tema, sí. Es un poco, siempre en las universidades ha habido eso, pero cada vez ha habido un poco más, creo que pero ha sabido equilibrarse, por lo menos temporalizarse bien, claro, ¿no? Llevarse. Entonces, pero en las públicas, ¿no? Aparte pues, de las que ya son renombradas, porque ahora hay muchas más, se están aperturando muchas más universidades. Sí, en proceso de implementación hay varias. ¿Cuál es esa visión? Justamente quería llegar a eso, ¿no? Tal vez es a pensar en una Universidad de San Marcos, ingeniería agraria. No, definitivamente. Sino abriendo los espacios universitarios en zonas descentralizadas para que peruanos puedan lograr de alguna manera tener alguna expectativa. Mayor acercamiento. Mayor acercamiento a la academia. Sí. ¿Cuál fue esa visión? ¿Cómo empezó toda esa visión? Ese tema pienso de que marcar la descentralización poniendo universidades en principales provincias, esa ha sido una muy buena idea y el tema debe seguir adelante. Entonces, cuando tenemos el proceso de implementación, Roberto, tenemos que mirar ese aspecto. Por ejemplo, una universidad básicamente tiene que tener un área no menos de 30, 40 hectáreas, 50 hectáreas para crecer. Tiene que tener la posibilidad de generar energías limpias. Tiene que usar energía eólica, energía radiactiva, porque son universidades ya modernas. Claro, tiene que tener un sistema de red Wi-Fi, de sistema de plataforma tecnológicas, una biblioteca, pues que entonces, claro, una iluminación natural de la misma energía con tus acumuladores ahora. Claro. O sea, se puede hacer tanto. A eso le agregas gestión de calidad, gestión del talento humano, gestión docente. Entonces, vas a ver gestión, le agregas tecnología, le agregas lo que es la parte incluso de la parte netamente cognitiva, psicológica. Vas a ver que son universidades de futuro.
Tú estás más vinculado a la gestión de las universidades. Yo no tanto, yo tal vez más a la academia, o sea, a la académica, porque dicto clases. Ya. Disfruto de los ambientes, sé que por ahí hay un laboratorio, etcétera, pero no me he todavía involucrado más. Todavía no. Pero lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Las universidades tienen unos campus fabulosos donde pueden todas estar llenas de, por ejemplo, paneles solares, ¿no? Claro. Entonces, viene, me parece, por el lado de que no, o no tienen el presupuesto, ¿no? O hay una mala gestión, pues, o digamos, no se entiende por qué. Digamos que presupuesto y una gestión, lo que yo entiendo mejor, Roberto, y eso lo comparto siempre, es que es visión. Tienes que sentarte a poner A, B, C, D, E, F, G y en tu centro. ¿Qué quiero? Entonces, ahí vienen las partes, ahí sumas. Primeramente, queremos buen agua, buen abastecimiento de agua. ¿Queremos una planta procesadora o queremos un tema de tratamiento subsuelo? Energía tenemos. Entonces, todo eso se va valorando, pero en ingeniería, Roberto, sí tenemos ingenieros. Claro, muy buenos ingenieros, pero lo que pasa... Pero se trata de liderarlo, de hacerlo bien y que los políticos entiendan, que dejen y respeten esos espacios ganados. Pareciera como que cada universidad, hablo de las públicas, sí. fuera como si fuera un pequeño Perú, ¿no? Atomizado, fragmentado, donde no se ponen de acuerdo. Yo ahorita estoy al frente de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, imagínate, pasado por incubador, pasado por Dirección de Gestión de Servicios Académicos de universidades. Entonces, lo que yo veo y le digo a los alumnos es eso, a los docentes, abran sus mentes, los alumnos los observan. Los alumnos ven desde que agarran el plumón, cómo manejan, cómo se dirigen, la forma, la educación, el despido, el ingreso, el saludo. El alumno de 18 y 19 años es un tremendo talento, tiene tanta capacidad porque si ves el teléfono, cómo lo manejan, no lo tengo ahorita, pero ahí está toda la información en el teléfono. Los chicos saben, si manejan esa inteligencia, la usabilidad, y mira, la aceptabilidad, el manejo de información, imagínate en una aula lo que pueden hacer. Entonces, a los docentes les digo, déjense que ellos los critiquen positivamente, dejen que le hagan sus encuestas de cómo hacen sus clases, mejoren en las partes que son débiles, aprovechen ese momento para hacer mejor modelamiento de clases. Entonces, estamos en ese protagonismo y los alumnos apoyan, entienden, y ellos son los gestores. Claro. Entonces, nos quedamos en que la SUNEDU cumple un rol, le ha faltado apuntalar algunos temas, darle un poco de valor agregado a los temas. Pero sí es importante que persiga. Claro, es importante que continúe con su función. Sí. Sobre todo, digamos, en un proceso, a mí no me gusta usar mucho los términos fiscalización, observaciones. Sanciones. Esos sanciones, no, porque ya en el mundo de que estamos viviéndolo, eso se traduce en afinación, refinación, mejoramiento. ¿Sí? Esas son las nuevas palabras, Claro. Belleza. Todas esas palabras se están reemplazando a lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque es el nuevo mundo que hay. Claro, hay una nueva percepción, ¿te das cuenta, Roberto? Pasamos de unas posiciones bastante reactivas a tal vez a unas más proactivas. Con mejor color, belleza. Cada vez que avanzamos en ver cosas bellas, los escultores, ¿sabes quién tiene un mouse? Y aquí, mira, te lo digo, es el ratoncito lo diseñó un escultor, un pintor. Él le dio el nombre, mouse, y él dio la idea, cómo apoyando tu mano en un aparatito llamado ratón mouse, mueves el mundo, decía. Y no dejo de tener, y eso te hablo de hace por lo menos 30, 40 años atrás. Claro. Y no fue un ingeniero, fue un pintor, un escultor.
Es que las ciencias blandas también pues ¿Cómo aportan? logran Y es la belleza, formar, ahí o está. sea, logran formar completamente Perfeccionamiento, al belleza. hombre. Claro. Ellos lo entienden muy bien. ¿Te das cuenta? Qué gusto, Luis. Sí, Y a ver, un poquito escapándonos, pero que tiene que ver también con los aspectos científicos y dada tu experiencia, ¿no? Y lo has mencionado hace un momento lo has dicho, esto de la fenomenología, ¿no? El hecho de que, claro, deberían haber más estudios relacionados a los temas, por ejemplo, de sismos en el Perú, sí, de riesgos, de análisis de sí. riesgos. Eh, bueno, acá el estudio está muy cerca a un local del Instituto Geofísico del Perú. Tenemos al SISMIT, que también realiza estudios de sismología. Pero también tenemos una ley, la ley que referió hace un rato, Sí, y 29664. 29664, Sinajer. y, ¿no? La ley SINAGER, y tenemos a la entidad SENAPRED Y, e INDECI. e INDECI, ¿no es cierto? Sí. Tú me comentabas hace un tiempo, me decías, pues el INDECI es el que contribuye con los aspectos, digamos, Después del desastre. después del desastre, que son bastante reactivos, pero, o sea, ¿por qué es después del desastre? Es post, pero siempre hay una entidad que tiene que, digamos, programar, planificar, prever, Antes de antes de, y ¿no es cierto? durante. Sí. Excelente. CENEPRED. CNP. Entonces, yo siempre he referido, y en pregrado, en posgrado, en alguna charla, que a veces hay la oportunidad de darlas, de que en el Perú no tenemos cultura de varias cosas. No tenemos Sí. cultura de eficiencia, no tenemos cultura de eficiencia, no tenemos cultura, por ejemplo, de seguridad, no tenemos cultura también de riesgos. O sea, pero otros países, digamos, como que son un poco más, digámoslo así, coloquialmente, más Sí. cultos en estas cosas. Así es. Pero acá tenemos una estructura armada y que nos puede, digamos, de alguna manera, Sí, sí. soportar con medidas el no tener después de un fenómeno que no quisiéramos tantas muertes en el país. Claro. Gracias. Roberto, es una pregunta y una reflexión sobre todo tan importante, ¿no? Bueno, parte de la experiencia profesional entramos al CNP el 2011. Recorrimos un tiempito también INDECI y de ahí hemos ido al organismo regulador SINERMI. La idea es tener instituciones fuertes que ante la fenomenología natural, imagínate, de tipo natural, antropogénica o antrópica, cuando interviene la mano del hombre, o mixta, natural y hombre, entonces te das cuenta que la ley se hizo un poco para proteger las instituciones y personas e instituciones. Entonces, lo que estamos marcando es que ya INDECI tiene más de 40 años de creada. Ujú. CNPRE viene desde 2011 con la ley. Entonces, hay avances reconocidos, pero acuérdate que nosotros acá somos 187 provincias, 26 departamentos. Y somos más de 3.300 distritos, sin incluir villorrios, municipalidades delegadas y otros grupos importantes. Entonces, ¿cómo cubrimos esa necesidad de llegar a ellos? Entonces, lo que más preocupa, por lo menos, y una de las cosas que está en un punto muy importante en cuanto a mi persona, es cómo hacer para que en caso de un sismo, terremoto más de grado 7 en escala Richter, podamos tener la posibilidad de salvar vidas. Claro. Imagínate en un cerro, en toda la periferia, que hay un sismo de 7, 8. ¿Cómo nuestros hermanos sufrirían? Entonces, ese es el gran propósito a veces de entender que lo político tiene que pensar, y la academia y la universidad y todos los ingeniería tienen que tener una mirada en ver la posibilidad de cómo salvar en caso de que como tú sabes que tenemos 140 movimientos sísmicos diarios detectados por los científicos de la ONU, el tercer país más
con más actividad sísmica, terremotos. Entonces, tenemos que mirar a conciencia a los políticos, sobre todo a los responsables, y es ahí. Sí se puede hacer. Se puede tratar de lograr 3, 4 minutos para tener una alerta inmediata con el teléfono, llegue el mensaje y a recaudo. Tienes 3, 4 minutos para ponerte a buen recuerdo y comienza el remesón. Entonces, ese es el trabajo fundamental ahorita. Claro, pero por ejemplo a veces, así como por decirte, todas las obligaciones que seguramente hay con el SINAGER o con el CENEPRED, todas las responsabilidades que hay con el, por ejemplo, con este con el RECESATE, con el famoso Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, que seguramente nuestros colegas del Ministerio de Trabajo también sí lo aplican, sí lo supervisan ahí. Sí, yo pienso que llega, ¿no? Es un papel más, ¿no es cierto? Siempre llegan los papeles, ahora ya no llega en papel, ahora llega ya en digital, ¿no es cierto? Pero digamos, es un papel que a veces la empleocracia no se da abasto para, digamos, estructurarla bien. O sea, ¿tú crees que, digamos, se dejó algo, digamos, bien estructurado y que después se decantó en algo que, digamos, se volvió obsoleto? O digamos, hay que hacerle un reloj, ¿no? Un upgrade a todo esto y pronto, ¿no? Porque... No, hay que tomar conciencia y veo que en algunos casos ya se han dado los primeros pasos. Y en educación, el Ministerio de Educación está logrando, como le pone ahí el título, cambio climático y gestión de riesgos, de desastres. Las oficinas, bueno, ya toman ese nombre. Ya hay un primer intento, es bueno, le digo, entonces, logra es sensibilizar, socializar, ese es el gran trabajo. O sea, ¿y cómo hacerlo entendible? Porque entendible es algo fácil que te entienda y llegar a la mente humana, sea percibido y tenga aceptabilidad, o sea, tenga recepción, porque si el humano no lo percibe, no lo recibe con intensidad y lo abriga dentro, le da la importancia, no se puede hacer mucho, pero eso tiene que tener, esa es una gran preocupación, Roberto. Ahora, esa ley, digamos, y las aplicaciones que tiene, están vinculadas a aspectos de capital humano, aspectos planificación y desarrollo, cultura de prevención. Así es. Y algo más le falta, así, algo así como al SUNEDO le faltó algo. Sí, acá le falta algo. Gracias también por enfocarlo, porque yo sé que de alguna manera conversamos y tratamos de sumar de grada a grada, ir mirando, creciendo, compartiendo. Mira, la criticidad tiene que ser tan constructiva, tan inteligente, para que marque un ritmo, una pauta muy aceptada. Y en ese sentido, sí. En el caso de la ley le faltó un quinto objetivo prioritario y nosotros lo planteamos en la mesa de trabajo, que era articulación a la seguridad y defensa nacional. Y eso es lo que no tiene la ley, tiene que llenarse con ese vacío. Lo han tratado de acoplar de otra forma, pero tiene que ir en la ley misma. Claro, y ese ya es un enfoque, como el enfoque que dan esta filosofía que se dicta para la seguridad nacional. Así es. Permite a las 3 Fuerzas Armadas, Marina, Aviación, Ejército y la Policía Nacional, se agrupen y entren a actuar en el momento preciso, y eso es. Entonces, ¿por qué se demora? ¿Por qué había problemas? Porque casualmente quieren un efecto así burocrático hasta que te den autorización. Pero si el objetivo ya está bien puesto, la norma ya lo hay, inmediatamente los documentos ya están ahí. Mira, ese es un caso importante, ¿no? O sea, para los que nos están escuchando, ¿no? Y entienden muy bien, o sea, de la importancia de tener a nuestras Fuerzas Armadas, digamos, prestas en automático, ¿no es cierto? Así para que actúen como un relé apenas haya un Tenemos problema. un satélite, ciberseguridad, ya tenemos casi todo. Hay que hacer el modelo de integración de estas herramientas, de estos componentes. O sea, hay una tarea pendiente. Bastante. Yo te decía, muchísimo por hacer, Roberto.
Qué gusto, Luis. Estamos llegando a la parte final del Sí, te episodio. agradezco. Siempre es importante conocer los puntos de vista de diversos actores y de personas como tú, Luis, como los que hemos tenido también como invitados, en temas tan específicos, ¿no? Este tema, por ejemplo, de la educación es un tema complejo. Sin educación no hay desarrollo, No, ya ¿no? lo dijo ¿No? los presidentes de la ONU, toda gente ya interesa ahí. Claro. Y también, digamos, de alguna manera, por ejemplo, sin seguridad, Tampoco sin hay prevención de riesgos, soberanía, no hay eh, seguridad, no hay tranquilidad, no hay paz, no hay no hay desarrollo. paz, no hay desarrollo, ¿no? Sí, todo está asociado. Todo está asociado. Sí, Y definitivamente. entonces tiene que haber, de todas maneras, un conjunto de personas que estemos preocupados por todas estas Tenemos que necesidades. hacerlo, es nuestra obligación. Ujú. Yo te digo gracias por este espacio, Roberto, porque me permite tocar temas. Imagínate que a veces no se entienden ni en la misma unidad, porque pasamos una encuesta referida a lo último que podía haber creado para hacer artículos científicos. Lo paso a 117 docentes y solo me contestan 13. Y no es porque no esté, no está mal, sino que es lo que hay ahorita. Es lo que tenemos, entonces tenemos que trabajar Se tiene que trabajar. más. Y hay algo que a veces, que digamos es una barrera que se da en la burocracia. Y cada vez esta burocracia se está volviendo más procedimental y debe, digamos, despejar la mente de las personas que conocen mucho. O sea, los burócratas conocemos mucho. Yo también me identifico y me pongo ahí. Pero ellos tienen que estar un poco despejados del día a día, de esa rutina que los agobia. Porque lo que tú acabas de decir, esos 113 que reciben tu encuesta, pero que después solamente contestan 3, no es porque no quieran hacer los No, otros, no, no, sino no es porque digo, no. están atorados de otras cosas. Claro, están atomizados o su tiempo lo tienen, entonces no lograron concentrarse en temas que sí lo puedo hacer, por ejemplo, en ingeniería. Me hubiera gustado, lo vamos a volver a hacer en otra universidad, probablemente en otra, pero de ahí sale la De ahí sale información. información, y de ahí salen las alternativas de Las solución. ideas, cómo implementarlo, sobre todo Claro. el valor. Entonces, eso se trata. Yo te agradezco porque un poco que necesitaba exteriorizar, a decirlo de esa manera. Ujú. Y creo que encontré a la persona que sincroniza un poco el tema y la preocupación. Muchas gracias, Luis. Algo más que también quería, digamos, desde mi poca experiencia en el ámbito esto todavía de la academia, pero poco, ahorita ya ahorita me equilibro con los demás experimentados, No está pero, muy bien, pero de resulta eso que, se trata. pero resulta que, Luis, sabes que también he tomado, digamos, nota de que en las universidades no todas están parejas en el enfoque metodológico que le tienen que hacer a sus investigaciones. Sí, hay Hay, muchas hay diferencias. algunas que lo hacen muy bien, tienen Sí, unas buenas guías de investigación, ya. y otras que las hacen no tan bien. Sí, yo lo vivo en carne propia, lo estamos no sufriendo, pero sí preocupado, porque cuando esas investigaciones se abran al mundo y se traduzcan, ojo, el que ve de fuera, bien, esto está bien, esto Claro, está, o sea, tiene que tener un esquema de contenido elemental que contribuya, que así es. robustezca, o sea, que le dé mérito al título que ha logrado. Y además porque cada trabajo de ellos es un aporte al conocimiento, Lógico, ¿no? exacto. Y Aunque de todas maneras lo presenta, pero algo hay que se rescata, algo hay que contribuye, algo hay que, bueno. Entonces, hay que mejorar. Hay unas universidades que están en Scopus, muchos investigadores tienen un mejor nivel, es cierto, pero hay otras que sí tienen que trabajar y bastante. Es metodología de la investigación sí, científica. Antes tienen todavía usando la de hace 30, 40 años. Cuando ahorita ya la investigación cambió, ya no es el planteamiento del problema, el problema en sí, sino es otra cosa. ¿Y sabes cuál es? La mirada, el ojo humano, es el que aquí entra la información y de ahí comienzas a ver los problemas. claro, Mira cómo, pero ibas actualizando. Entonces, el problema está después del ojo humano y la mirada de la actividad cognitiva. sí. ¿Te das cuenta? Y ese es estado de arte
el estado de arte, revisión de literatura y marcos teóricos, pero hay que hacerlo. Claro. Y parece mentira, hay una parte fundamental también, y esto es te aplica a todos los procesos, es la verificación posterior, ¿no es cierto? Eso es como que después de que has acabado todo, siempre hay una revisión última, y que esa ya, pues ya a lo mejor a veces ya escapa de la guía, ¿no? Pero que la hacen, digamos, ya los individuos finalmente, o si no también algún grupo selecto de personas que son revisores, las acreditaciones, Sí. ¿no? Hay algunas cosas que por ahí se nos ha escapado ya a conversar. Pero gracias, Luis. El Sí, tiempo. una de esas es lo del Renacid, de eso que está muy... Sí, hay que conversar Hay que bastante. conversar. Sí, sí. Esperemos que esta no sea la última. Bueno, No, será la ya cada primera. vez que pueda venir acá a Lima te aviso y nos reunimos. Claro, Pero la no. primera de otras charlas que vamos a Sí, tener. tocamos, hay muchos puntos importantes. Hoy el tema de la docencia, no solamente el tema de los recursos estratégicos, Recursos estratégicos. del tema de energía mismo, Claro, el tema paz. de minería, hidrobiológicos, recursos hídricos. Prometido entablar una conversación, vamos a ver desde un punto de vista más geopolítico esos Sí, temas. seguridad y defensa también Seguridad y es defensa bueno, también. que haya identidad ahí. Entonces, yo lo que te voy a pedir, dada ya pues los minutos que han transcurrido, que son más de ya de lo planeado, por favor, ante esta cámara, producción, tu reflexión final, estimado Luis. Ah, ya. Una reflexión, porque acá nos están escuchando Sí. jóvenes profesionales, algunos tomadores de decisión y también jóvenes Sí, estudiantes. sí. Bueno, yo me dirijo más que ante todos los que generalmente están viendo, pero últimamente hemos tenido bastante interacción con la juventud, ¿no? Que ingresa recién a las universidades, los docentes principales, investigadores, ¿no? Y dentro de todos ellos marco un hambre de querer saber siempre más, el tema de querer ir a avanzar, pero a veces encontramos unas primeras piedrecitas y ante la primera piedrecita declinamos o variamos de dirección. Entonces, recomendación es que cuando fijen un objetivo, una meta, traten de centrarse. Y la idea es ir zigzagueante, pero vas en ese camino, en ese orden. Entonces, la educación es un tema que tiene que ser día a día, semana a semana, no dejas nunca de aprender a estudiar. Particularmente cuando yo ingreso a una universidad, lo primero que hago es saludar al de servicios. ¿Por qué? Porque él encarna probablemente el puesto más bajo de una universidad, de hacer los servicios de limpieza, pero gracias a ellos disfrutamos de una universidad linda, bonita, bien limpia, todo. Entonces, mi reconocimiento es para ellos, para la gente de seguridad, para el personal administrativo, ¿no? Entonces, es todo un enfoque. ¿Y por qué les comento esto? Porque ahí es donde hay que valorar ustedes como jóvenes, los mismos educadores, las personas que me escuchan. Es que el perfeccionamiento del humano es día a día, no cambia, el mejoramiento tiene que ser así. Y es un tema que, por lo menos personalmente, lo he tratado de marcar en mi vida. Entonces, mi familia, con mucho sacrificio, pero son horas interminables de estudio, de separación, de dedicación. Pero igual, ¿no? Pueden ustedes ir a la SUNED, 026 20 94 7 es mi DNI, y van a ver lo que se ha conseguido. Y es un tema que requiere mucha dedicación, sacrificio, pero vale la pena, porque encuentras una gran tranquilidad y sabes que el camino es largo, a veces muy empinado, espinoso, pero si no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Entonces, mi reflexión es que lo hagan bien, se dediquen y sobre todo el mérito que tienen ahorita las mujercitas, una gran participación, aplaudible, y felicito por eso. Así es, mi querido Roberto. Muchas gracias, estimado Luis. Ya. Esta es una primera parte de varios capítulos que van a ver en este canal con mucha energía, porque queremos siempre llevarles a ustedes
la voz de los actores, la voz de quienes participan en diversas materias, pero como hemos escuchado al ingeniero Luis Palacios, ¿no? Ese empeño, ese entusiasmo por transmitir lo que, digamos, los académicos sentimos para con las nuevas generaciones, ¿no? En realidad, el ámbito de la educación es muy importante, apuntarla siempre al desarrollo de las naciones, no tiene que ser descuidada. Hay una institucionalidad, digamos, constituida, hay que fortalecerla, ¿no? Hay, digamos, entidades que tienen que velar por ello. Hay, digamos, de alguna manera toda una, digamos, expectativa de que con ellas vamos a tener un acercamiento a otras áreas, a otras instituciones con las cuales tenemos que hacer sinergias para poder encaminar con alternativas lo que tanto anhelamos para nuestro país. Desarrollo, pero también seguridad, prevención, análisis de riesgos, cosas que seguramente los vamos a seguir también conversando en su canal Con Mucha Energía. Si les gustó, marquen la campanita y denle like a todo el contenido que ustedes consideren. Y gracias a ustedes por su entrañable y grata audiencia. Conmigo y también con el ingeniero Luis Palacios. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.